Hay recuerdos que no envejecen, no se vuelven borrosos, no se suavizan con los años, crecen contigo y esperan el momento exacto para regresar. Esto no es una leyenda, no es un cuento que me contaron. Yo estuve ahí, yo la vi. Y esto pasó en una colonia de la Ciudad de México en los años 80. Cuando yo era niña, mi colonia no era peligrosa, o al menos eso creíamos. Las calles eran angostas, los postes de luz zumbaban por las noches, y el aire siempre olía a tortillas calientes mezcladas con smog. En esa época los niños jugábamos hasta que el cielo se ponía morado, y nuestras madres nos llamaban a gritos desde la puerta. Pero había una casa que no encajaba. Estaba a 3 casas de la mía. Nadie sabía quién vivía ahí. Nadie decía su nombre. Solo la llamábamos la bruja. Su casa parecía abandonada, pero siempre sabíamos que alguien estaba dentro. El portón oxidado nunca cerraba por completo. Las ventanas estaban cubiertas con cobijas por dentro. No cortinas, cobijas, y del interior salía un olor imposible de olvidar. Jazmín seco, dulce pero podrido. Los adultos decían que estaba loca, que hablaba sola, que no le gustaban los niños. Pero entre nosotros se decía otra cosa, que por las noches cantaba, no una canción. Era como un arrullo largo, como si intentara dormir a alguien que no quería cerrar los ojos. Y entonces empezaron a desaparecer niños. No de forma escandalosa, no hubo policías ni noticias. Simplemente un día ya no estaban. Se mudaron, decían los papás. Se fueron con familiares, pero sus cuartos seguían intactos. Toño fue el primero que entendí que no volvería. Jugábamos canicas. Una tarde su pelota cayó cerca de la casa de la bruja. Solo fue por eso. Nunca regresó. Esa noche escuché el canto por primera vez. No venía fuerte, no venía lejos. Venía como si estuviera justo detrás de mí. Un sábado regresaba sola de la tienda. Eran como las 6 de la tarde, pero en esa calle siempre parecía más oscura. Al pasar frente a su casa, sentí algo horrible, como si alguien hubiera estado esperando toda la vida. El portón se abrió un poco más. Vi el patio, plantas secas, muñecos viejos colgados de los árboles y marcas en el suelo, como si algo hubiera sido arrastrado muchas veces. Entonces lo vi. No parecía anciana, parecía vacía. Ven, dijo. No gritó, no me miró, y aún así, mis pies comenzaron a moverse solos. Escuché mi nombre, era mi madre gritando desde la esquina. El canto se rompió, el silencio cayó de golpe. Corrí sin mirar atrás. Esa noche mi mamá me confesó algo. Cuando ella era niña, en esa misma colonia, los niños también desaparecían y la casa siempre era la misma. Meses después, dijeron que la bruja murió sola. Nadie reclamó el cuerpo. La casa fue sellada. Hoy tengo más de 40 años. Hace poco pasé por esa calle con mi hijo. Me preguntó por qué esa casa estaba abandonada. Antes de responder lo olí, jazmín seco, y escuché el canto otra vez. Pero esta vez no decía mi nombre. Hay cosas que no mueren, solo aprenden a esperar, y algunas casas nunca están vacías. Esto no lo conté cuando pasó, ni en el informe ni después. No porque estuviera prohibido, sino porque nadie me habría creído. En el ejército aprendes que hay cosas peores que el enemigo, cosas que no disparan,
pero que saben esperar. Nos mandaron a un pueblo que ya no figura en los mapas nuevos, un lugar seco, quebrado, donde el aire raspaba la garganta. Las casas de adobe estaban cuarteadas, como si estuvieran desmoronando desde dentro. No había perros, no había gallinas, no había moscas. Eso fue lo primero que nos pareció raro. Cuando un pueblo muere, algo siempre se queda. Ay, no. La primera noche estábamos revisando el perímetro cuando las vimos. 3 muchachas caminando desde la parte baja del pueblo. Jóvenes, hermosas, demasiado limpias para ese lugar. Sus vestidos eran claros, el cabello largo, suelto, la piel intacta, sin polvo, sin grietas. Sonreían como si nos conocieran. Nos saludaron por nuestros nombres. Todavía no sé cómo lo sabían. Se quedaron cerca del campamento, hablaban bajo, reían despacio. Una se sentó muy cerca de mí, sentí su respiración en el cuello. Olía raro, no a perfume, a humedad vieja, como ropa guardada, muchos años en un cajón cerrado. Cuando se fueron, ninguno dijo nada, pero nadie durmió. Regresaron la segunda noche, traían comida, tortillas calientes, pan recién hecho. Un pueblo sin agua, sin fuego, sin gente. Mientras comíamos noté algo. Sus manos temblaban, apenas, como si les costara mantener la forma. El soldado más joven dijo que no le gustaban, que algo estaba mal. Nadie lo escuchó. A la tercera noche, el soldado joven ya no estaba. No hubo gritos, no hubo lucha, su mochila seguía ahí, su rifle también. Como si se hubiera levantado y simplemente se hubiera ido. Las muchachas aparecieron poco después. Esta vez la fogata mostró lo que antes no vimos. Sus ojos estaban hundidos, la piel estirada de más, las sonrisas demasiado grandes. Una tenía la boca cuarteada hasta sangrar, otra parpadeaba demasiado lento. Cuando preguntamos por el soldado, se miraron entre ellas y sonrieron. Subió con nosotras, dijeron. Entonces lo vi. La cara de la que estaba frente a mí se hundió, la piel se colgó, como cera derretida, la nariz se torció, los dientes aparecieron de golpe, demasiado largos, amarillos, los cuerpos se encorvaron, las espaldas crujieron, el cabello se volvió ralo pegado al cráneo, el olor cambió, carne vieja, tierra mojada, algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Una habló con una voz que no era humana. No se tenía que ir solo. No sé si les dimos, gritaron, pero no como personas. Era un sonido profundo, hueco como salido de un pozo. Se arrastraron entre las casas, sus cuerpos se doblaban en formas imposibles. Luego silencio. Al amanecer encontramos rastros, huellas descalzas, grandes, torcidas, manchas oscuras que no parecían sangre. Del soldado, nada. El informe decía deserción. Años después escuché la misma historia en otro pueblo contada por otro soldado. Por eso no me gustan los pueblos vacíos, porque hay lugares donde lo que quedó aprendió a parecer humano y cuando sonríe ya es demasiado tarde. Yo crecí en la ciudad, entre calles llenas de ruido, luces y gente que ya no creen casi nada de esto. Pero mi familia no es de aquí. Nosotros venimos de Guerrero, de un pueblo pequeño. De esos donde el cerro no solo es tierra, es memoria. Mi abuelita fue quien me contó esta historia, no lo hacía para asustar,
nunca levantaba la voz, nunca exageraba. De hecho, cada vez que hablaba de esto, se quedaba callada unos segundos, como si dudara en seguir, porque fue algo que la marcó para siempre. Ella era apenas una niña cuando pasó. Mi abuela decía que tenía unos 8 años por allá de 1934. El pueblo era tan pequeño que todos se conocían y aún así había cosas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Vivían en una casa de adobe con techo de lámina cerca del cerro. Desde temprano los adultos repetían una regla muy clara. Cuando el sol se mete, los niños ya no salen. No era un consejo, era una advertencia. Ese día una vecina llegó corriendo a la casa. Estaba pálida, temblando y apenas podía hablar. Decía que había visto una luz subir lentamente por el cerro, como una bola de fuego que no quemaba, pero tampoco iluminaba normal. Cuando los adultos escucharon eso, nadie se rió, nadie dudó. La mamá de mi abuela solo dijo una frase que jamás olvidó. Ya empezó otra vez. Esa noche el silencio era raro, no se oían grillos, no se oían perros. Mi abuela estaba acostada cuando escuchó algo que le hizo abrir los ojos de golpe. Pasos sobre el techo, no eran rápidos, no corrían, eran lentos, pesados, como si algo caminara con cuidado para no ser escuchado. Intentó moverse, no pudo. Entonces escuchó una voz. Era de mujer, pero no sonaba como ninguna mujer del pueblo, no gritaba su nombre. Lo decía bajito, despacio, como si estuviera aprendiendo a pronunciarlo. Al día siguiente encontraron todas las gallinas muertas, no estaban mordidas, no estaban despedazadas, solo estaban ahí, secas. Alrededor de la casa había huellas, no parecían humanas, pero caminaban en 2 pies. Esa tarde los hombres del pueblo decidieron subir al cerro. Llevaban machetes, velas benditas y rezos aprendidos de memoria. Mi abuelita, sin que nadie los viera, los siguió. Desde lejos vio algo que no pudo explicar durante años, una figura encorvada, una mujer con cabello largo que no tocaba completamente el suelo. Uno de los hombres empezó a rezar en voz alta, y entonces esa cosa se volteó. Mi abuela decía que no eran ojos lo que vio, eran huecos oscuros, profundos, y jura que esa cosa la miró directamente a ella. No recuerda cómo volvió a casa. Solo sabe que despertó con fiebre, temblando y sin poder hablar. Estuvo así 3 días. Cuando por fin reaccionó, su mamá le dijo algo que nunca olvidó. Si te habló fue porque te vio. Si te vio es porque algo de ella se quedó contigo. Mi abuelita nunca volvió a subir el cerro, nunca volvió a escuchar esa voz. Pero ya de grande, cuando el viento soplaba raro por las noches, se quedaba mirando la oscuridad, como si supiera que algo seguía ahí. Esto me lo contó una sola vez y cuando terminó, me pidió que no lo contara a cualquiera. Hoy, muchos años después, viviendo lejos de ese pueblo, todavía me pregunto si esas cosas se quedan en los cerros o si aprenden a seguirnos.